María Luján Batallán está buscando títulos. Estamos ahora en comunicación con Ricardo Alfonsín. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? María Luján Batallán te saluda. ¿Cómo te va, María Luján? Encantado de saludarte. Un saludo a todos tus compañeros ahí en el estudio. Gracias. Ricardo, sé que estás de acá para allá, estás en campaña por el radicalismo y en definitiva estás acompañando a un montón de gente. Contanos qué es lo que está pasando en el radicalismo en estos momentos. Sí. No, sí, es en campaña. Yo siempre viajo, procuro generar encuentros con los afiliados, con los dirigentes. Cuando uno asume funciones de representación provincial, tiene que tratar de estar en todos los distritos, todo lo que pueda para conversar con los que son sus representados, pertenezcan o no al partido. Y en este caso, para ser sintético, la Unión Cívica Radical está trabajando para construir un nuevo actor político y social en Argentina que reúne a fuerzas políticas que han tenido tradiciones diferentes, pero que tienen coincidencias fundamentales respecto de la República, la democracia, respecto de lo que hay que hacer en economía o en lo social en la Argentina, para reemplazar al gobierno desde concepciones progresistas y evitar que puedan volver a ser mayoritarias en la Argentina las corrientes de pensamiento que merecen todo mi respeto, pero que no comparto, que gobernaron en nuestro país en la década del 90. ¿No? Esa posibilidad la representa concretamente el PRO, desde mi punto de vista. Bueno, es una lectura que por lo menos no habíamos escuchado hasta el momento. Es distinta, me parece muy acertado, porque vos recién mencionabas, ¿no?, que hay un cholulismo populista, y esto sí, porque lo leí en el día de ayer y justamente tenía que ver con este acercamiento de los famosos a la política, y era por el tema de Ramón Díaz, exactamente, por La Rioja, que bueno, ya lo tentó el PRO para que sea candidato, ¿no? Sí, yo no me refería a él en particular, sino a ese recurso que inauguró Menem en la Argentina, que un poco utilizando una figura tal vez forzada, ya han hecho el cholulismo electoral, que me parece una forma nueva de populismo, que es esa que consiste en buscar siempre los candidatos famosos, sobre todo si vienen del deporte, o vienen de la televisión, o vienen del cine. Me parece que además de la fama tenemos que procurar que los candidatos nos den garantías de que tienen la idoneidad necesaria para ejercer el cargo. Espero que el PRO lo haga eso, ¿no? Espero que lo hagan, y que todos los partidos políticos, porque no se trata de proponer candidatos conocidos. Tenemos que tener además la certeza de que están comprometidos con las responsabilidades que tienen que asumir, que están en condiciones de ejercer esa responsabilidad, que tienen aptitud, porque la gente nos encarga de cosas muy importantes, no nos encarga cuestiones baladí, nos encarga cuestiones muy importantes. Entonces tenemos que tener la certeza cada vez que seleccionamos candidatos o dirigentes de que están en condiciones de cumplir esa tarea, ¿no? Ricardo, ¿cómo estás viendo vos la provincia, siendo diputado nacional y estando justamente por la provincia de Buenos Aires, en estos momentos que está, me parece, atravesando desde la desocupación, la inseguridad y los problemas económicos que tiene Scioli, un momento bastante duro? Sí, la provincia tiene los problemas que tiene el país, porque en realidad el país no existe, mejor dicho, no existe un territorio nacional en lo que vivan gente que haya nacido en ese territorio. Existen las provincias. Los problemas que tiene la Argentina se registran en la provincia, y en algunas se dan en condiciones, esos problemas son mayores todavía, ¿no? Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene problemas de inseguridad que todo el mundo advierte. La inseguridad es el principal problema. Todo el mundo lo sabe, no digo nada nuevo. No. Es que la inseguridad genera miedo, angustia, son sentimientos con los que es difícil convivir. Ahora se agrega la preocupación por lo económico, la inflación, el temor por perder el empleo, las expectativas que no son muy positivas respecto de la evolución de la economía. Sumale a esto, María Luján, el problema del transporte público, que es muy malo. La educación, ojalá fuera la gente más exigente con la educación, porque la verdad que hablamos mucho de lo que representa, de la gravedad que supone que en un país no tengamos claridad en la educación, pero no veo que se vote mucho en función de estas cosas tampoco, ¿no? Bueno, ahora también el interior de la provincia tiene problemas con el sector agropecuario, porque han subido mucho los costos, hay atraso cambiario,
y por otro lado bajan los precios de los productos primarios, aunque creo que se trate de una situación pasajera, no creo que va a ser así. Bueno, sabemos que el gobierno ya tiene, digamos, una animosidad contra el campo, y lamentablemente veíamos de que los hilos bolsa los habían roto, y sabemos que no es una cuestión aislada y demás. Sabemos también que el campo no es lo mismo, tenemos que establecer que no es lo mismo la sociedad rural argentina que lo que puede llegar a ser la Federación Agraria o lo que puede llegar, o Coninagro y demás. Hay pequeños y medianos productores, hay grandes productores, hay hombres que son de la industria, pero que además tienen campo, pero que no son las mejores exponentes de lo que es la producción agropecuaria. Lo cierto es que cuando el sector anda mal, se empieza a resentir el conjunto de la economía. Los pueblos del interior estamos sufriendo las consecuencias y somos los que en primer lugar la sufrimos de la problema que está teniendo el sector agropecuario, pero esto es el conjunto de la economía, y ya empezó a manifestarse en la metalmecánica, en la metalurgia, sí, con las máquinas cosechadoras, con los tractores. Bueno, tienen que recorrer ustedes la zona industrial de Córdoba, o la zona industrial de Santa Fe, o algunas zonas industriales de la provincia de Buenos Aires, y verán que están teniendo problemas muy serios. Las industrias también vinculadas al sector agropecuario, ¿no? Ricardo, buenas tardes. Luis Caturini lo saluda. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué dice? Muy bien. A propósito de todos estos sectores que usted menciona, UNEN, ¿está en diálogo abierto con esta gente, recibiendo propuestas o analizando alternativas para salir de la crisis? Sí, nosotros hablamos con todos. UNEN habla con todos los sectores, con los sectores del trabajo, los sectores de la producción, y procuramos hablar también con los sectores de la política, porque bueno, los problemas que tenemos que enfrentar, y esto no es ninguna novedad, siempre es así, se resuelven entre el sector público y el sector privado. Cuando digo sector público hablo de las fuerzas políticas, sobre todo de las más representativas, y del sector privado hablo del grupo de los sectores empresarios y de los sectores del trabajo. Se necesitan acuerdos entre estos tres actores para poder enfrentar con mayores chances de resolver los problemas que tenemos en la Argentina. Esto es así, fue así, no solamente en la Argentina, en todas las partes del mundo, ¿no? Hace un rato Claudia Rucci nos decía aquí en el programa que con el kirchnerismo es imposible dialogar, ahora y en un futuro gobierno inclusive. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? Es difícil dialogar, no les gusta dialogar, en fin, yo creo que actúan con el sentimiento propio de quien entienden que son dueños de la verdad, y ese sentimiento en general está acompañado de cierta subestimación, de cierto menosprecio hacia quien piensa diferente. Cuando alguien se siente dueño de la verdad, tiende a menospreciar y subestimar lo que piensa diferente. Y cuando uno subestima lo que piensa diferente, lo escucha en todo caso, pero no lo atiende ni dialoga. Y lo que le falta a la política es un poco más de humildad. Son bastante molestos, digamos, fastidiosos las personas que no son humildes en la vida. En política son mucho más fastidiosos todavía y suelen generar muchos más problemas. Necesitamos humildad en la política, en la oposición y en el oficialismo. Ricardo, ¿no le preocupa que esta situación de alianzas que se está dando ahora y que se habla, bueno, con el PRO y todo esto, no termine generando que tanto UNEN como Massa y Macri terminen peleando por el mismo, digamos, electorado más bien liberal conservador en vez del lugar más desarrollista que tuvo el radicalismo siempre? Sí, miren, el radicalismo va a tener un candidato a presidente surgido de las filas de UNEN. Vamos a decir algo. Con relación a lo que ustedes acaban de plantear respecto del PRO o del Frente Renovador, en las reuniones que hubo con algunos dirigentes provinciales, que hay varias lecturas que se pueden hacer de eso. Una bastante evidente, aunque no se haga, es que esas fuerzas, el PRO y el Frente Renovador, tienen poco desarrollo nacional. Hay provincias que no solo no tienen candidato a gobernador, ni siquiera tienen candidato a intendente, y necesitan disimular esa debilidad electoral. Y no creo que puedan modificarla antes de la elección presidencial. Entonces, en esa provincia quieren acompañar a los candidatos de UNEN o del radicalismo. Y nosotros, por supuesto, hemos admitido esa posibilidad. ¿Cómo le vamos a decir que no nos acompañe? Pero de ninguna manera estos acuerdos provinciales van a condicionar la estrategia nacional. Eso no significa que van a formar parte del Frente Nacional. Como no tienen candidatos, acompañan nuestros candidatos, pero cada uno tendrá a nivel nacional su candidato a presidente. El nuestro será o del socialismo, o del GEN, o del radicalismo, o del Libre del Sur, o de la coalición Proyecto Sur. Yo voy a trabajar para que sea el radicalismo, uno de los dos que compitiendo en el radicalismo. Veremos qué es lo que pasa unos meses más adelante, si hay tantos y ahora hay menos o hay más, veremos.
Ujú. Yo mencionaba tal cual el tema del diálogo, ¿no? Que Sanz se estaba lanzando como candidato a presidente, mientras tanto Morales se estaba reuniendo con Massa. Digo, esta cosa, yo no veo mal el diálogo. Lo que pasa es que hay momentos y momentos para sacarse las fotos, porque dialogar podemos dialogar siempre. Ahora está el tema, si puedo dialogar con vos, entendés, al aire, pero yo te puedo llamar por teléfono, como estuve hablando con gente tuya y demás durante esta semana, y en definitiva no quiere decir lo mismo, ¿no? No, Si me muestro, es por algo que me muestro. por supuesto, pero por eso, porque dije, a ver, además de elegir presidente, elegimos gobernadores e intendentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la reunión que tuvo lugar en Jujuy fue una reunión en la que se trató la cuestión relativa a la provincia de Jujuy. Uh-huh. Allí el Frente Renovador comprometió su apoyo en principio a nuestro candidato a gobernador. Es otro plano, no tiene nada que ver con el orden nacional. Puede ser que en algunas intendencias también nos acompañe, pero en el orden nacional ellos tendrán su candidato a presidente y nosotros los nuestros. De todas maneras, creo que para que no se generen confusiones, para que no haya necesidad de andar diciendo estas cosas, dando estas explicaciones, deberían hacerse con mayor cuidado estas reuniones, debería actuarse con mayor prudencia, para que no se generen confusiones. Pero esto está fuera de toda duda. La Unión Cívica Radical va a llevar como candidato a un hombre surgido de UNED. Perfecto. Un candidato a presidente, ¿no? Y lo respecto de lo del PRO, miren, en realidad nunca se planteó en UNED eso. Y también es cierto que, y se lo he planteado yo a los diferentes dirigentes de UNED, deberíamos haber sido más claros acerca de lo que representa UNED, y sin necesidad de incurrir en actitudes antipáticas que pueden aparecer como sectarias, haber dejado claro que nosotros no podemos incorporar a quienes no tienen con nosotros ninguna coincidencia programática más allá de las cuestiones institucionales o republicanas, porque gobernar no es solo eso, no es solo ser respetuoso con las instituciones, la república y ser honesto. Gobernar es mucho más que eso. Y en todas esas otras cosas que gobernar tenemos muchas diferencias. Ahora, por otra parte, bueno, hablabas, ¿no?, de ser respetuoso con las... Yo mencionabas todo lo que decía recién, decía, pero en estos momentos hay muchas de las cosas que mencionás que no se están dando, casi ninguna. Pero sé que estás trabajando también en un proyecto de ley que tiene que ver con los dominios. A ver, si podemos establecer... Respecto del narcotráfico, ¿por qué? Porque el narcotráfico tiene muchísimas propiedades, muchísimos bienes que van adquiriendo como, en definitiva, como lavado en función de las ganancias que tiene, que no son ganancias blanqueadas. Y vos estabas hablando de expropiación, y yo quería consultarte, ¿no?, respecto de esto, porque hay un video muy bueno que nosotros lo tenemos acá, que hemos visto, donde justamente, ¿no?, esta lucha contra el narcotráfico que tiene que comenzarse, y esto está justamente de la mano de lo que hoy la ONU acababa de decir respecto de lo que es el narcotráfico, que vos tenías ahí, Luis. Sí, bueno, justamente lo que dice el secretario... Pero escuchá esto, Ricardo, porque esto lo acaban de decir en la ONU, ¿eh? A ver. Desde la OEA justamente advierten sobre los problemas del narcotráfico de la Argentina. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas del Organismo Americano alertó sobre el consumo y el peligro de instalar una oferta legal en los países, en este caso en nuestro país, obviamente. Ajá. Y vos que estás hablando justamente del narcotráfico, porque si vos legalizás la droga, hay alguien que te la va a vender, por lo tanto, ¿qué estás legalizando? El que te la vende también, indirectamente. Contanos cómo es tu proyecto. Sí, el proyecto es el siguiente. En realidad este proyecto lo elaboramos con un diputado de Santa Fe, a quien le recomiendo, si les interesa ver qué es lo que ocurre allí con el narcotráfico, que lo llamen un día Maximiliano Puyaro y con Manuel Garrido. Es un proyecto por el cual le queremos quitar, el Estado tendría la posibilidad de quitarle los bienes a las organizaciones criminales, a las dedicadas al narcotráfico. ¿Sabes qué es lo que les da un poder extraordinario? La cantidad de dinero que tienen. Desde las cárceles pueden seguir trabajando. Vos los ponés todo en el preso, pero si no les sacas los bienes o los dineros que tienen, pueden seguir operando como si estuvieran en libertad. En la Argentina, ¿cuándo se puede ir contra los bienes del narcotráfico? Solamente cuando han tenido sentencia penal y están detenidos. Sí. Si nosotros con esta ley le brindamos al Estado la posibilidad de que en sede civil
con muchas menos exigencias que las que supone la sede penal, se le puedan quedar con los bienes de los narcotraficantes, de sus esposas, de los contadores, de los hermanos, de todos aquellos que puedan aparecer como testaferros. La investigación es mucho menos exigente que la investigación penal para quitarle los bienes. Hace como más de un año que tenemos este proyecto presentado, aunque en algunos medios se anunció como que por primera vez lo presentaba el Frente Renovador. En realidad lo tenemos presentado hace más de un año nosotros, y ahora viene uno con media sanción, que es posterior también al nuestro del Senado, pero es malo. El nuestro es mejor y lo vamos a discutir en serio, que es mejor. No es que haya discusiones por autoría, eso es una tontería, es mejor. Sí, ir contra sus bienes además va a demostrar en serio que se quiere pelear contra el narcotráfico, porque la verdad que de otra forma no parece que quisieran hacer algo en serio. Ir contra los bienes de alguien, ahí sí me parece que lo van a pensar un poco más en venir a radicarse acá. Igual ¿no? hacer una expropiación acá y en cualquier lugar del mundo, te digo que es una cosa bastante difícil, ¿no? No sé cómo... No es expropiación, es confiscación, porque la expropiación supone, claro. la expropiación supone pagarle, acá no se le paga nada, ¿no? Claro. En Colombia lo hicieron, por ejemplo, creo que el Estado colombiano se apoderó de $11.000 millones provenientes del narcotráfico. Por supuesto, esto hay que dedicarlo, bueno, a lo que el Estado decida. También en la ley nosotros proponemos que sea destinado en parte a combatir las adicciones y en parte a combatir el narcotráfico, pero en fin, tiene que ser dedicado a proveer bienes públicos, bienes fundamentales, ¿no es cierto?, que de los cuales necesita cada uno de los argentinos. Te digo que con lo estaba pensando, ¿no? Acá con los chicos, con lo que vos estás proponiendo, a un municipio va a caer en problemas seguro, ¿eh? ¿Algún municipio? Bueno, sí, de la provincia de Buenos Aires. Del norte, de la zona norte. No, bueno, no, yo lo que digo es que nosotros tenemos que, bueno, primero tener una justicia eficiente, una policía eficiente, una institucionalidad eficiente para combatir el narcotráfico, asumirlo primero como un problema, esto debería ser lo principal. El gobierno, como lo hizo con la inflación, lo hizo. Y después, además, tenemos que avanzar sobre los bienes. Hoy no tenemos una legislación que nos permita avanzar sobre los bienes del narcotráfico como deberíamos avanzar. Lamentablemente se han negado a tratar los proyectos que hemos presentado. Aparentemente ahora empiezan a tomar conciencia y han aprobado un proyecto parecido al nuestro, pero que desde mi punto de vista no tiene el mismo alcance, por eso es necesario corregirlo, que fue, creo, autoría de Aníbal Fernández. Bueno, ahora han aprobado en el Senado, media sanción le han dado, nosotros lo vamos a corregir con Manuel Garrido y con Miguel Base, que tiene un proyecto muy bueno. Miguel Base es el precandidato a gobernador de UNEN en la provincia de Buenos Aires, tiene un proyecto muy bueno también, por el cual se puede avanzar contra los bienes de las organizaciones criminales, no solamente contra el narcotráfico. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, te mandamos un abrazo. No, gracias María Luján, a vos y a todos ahí en el estudio, muchas gracias. María Luján Batallán está buscando títulos.